En los fríos y sombríos rincones de los imperios más poderosos del mundo, existe una fuerza oscura y silenciosa, tan arraigada en el tejido de Europa que ha pasado desapercibida para la mayoría durante mucho tiempo, hasta que es demasiado tarde. No necesita anunciar su presencia, no necesita gritar su nombre a los cuatro vientos. De hecho, prefiere permanecer oculta, operando como un depredador silencioso, invisible pero omnipresente. No es una mafia como se cree. No es una fuerza ruidosa y descarada como la Cosa Nostra siciliana o la Camorra napolitana, esos criminales que dejan su huella con sangre y violencia, acaparando titulares, representando sus dramas a plena vista del público. No, esto es mucho más insidioso, más aterrador en su control. Es la 'Ndrangheta. Nacido en las empobrecidas colinas de Calabria, este imperio criminal comenzó siendo pequeño, con raíces profundas en una tierra olvidada por la historia. Una tierra donde el alcance del gobierno apenas se extendía más allá de las montañas. Sin embargo, desde este lugar desolado, la 'Ndrangheta comenzó a tejer lentamente su red. Operaba en secreto, con cuidado y método, moviéndose como una sombra entre las grietas de la sociedad. A diferencia de otras mafias más ostentosas que alcanzaron prominencia con sus despiadadas exhibiciones de poder, la 'Ndrangheta eligió el silencio. Y fue en ese silencio, en esa silenciosa manipulación de los sistemas, donde creció su fuerza. Comprendieron algo que otros pasaron por alto. El poder no necesita ser ruidoso, no necesita gritar ni amenazar. El poder, cuando se ejerce correctamente, susurra. Y es en ese susurro, en la forma en que se filtra por cada grieta y hendidura, que se logra el control. La 'Ndrangheta no necesitaba hacer un espectáculo de su violencia. Comprendieron que el verdadero poder no reside en la exhibición de fuerza, sino en los actos de control silenciosos e invisibles. Durante años, el ascenso de la 'Ndrangheta pasó prácticamente desapercibido. No aparecían en los titulares ni dejaban rastros de víctimas. Se abrieron paso en los sistemas económicos, en las venas de la sociedad, tan silenciosamente que nadie se percató. Pero en la sombra, su influencia crecía. Desde los pequeños pueblos de montaña de Calabria, su alcance se extendió por Italia, luego por Europa y pronto por el mundo. La cocaína, el alma del narcotráfico europeo, fluía como una corriente bajo la superficie de la vida cotidiana, y la 'Ndrangheta controlaba casi el 80%. Pero no eran solo drogas lo que la 'Ndrangheta traficaba. Sus tentáculos se extendían mucho más allá. Tráfico de personas, contrabando de armas e incluso la eliminación ilegal de residuos tóxicos. Controlaban todos los negocios sucios imaginables, pero no solo mediante la fuerza bruta. No, su verdadero genio residía en su capacidad de infiltración. Aprendieron a mimetizarse, a ocultar sus actividades delictivas detrás de negocios legítimos, detrás de fachadas de normalidad. Restaurantes, constructoras, incluso la agricultura. Estas eran las primeras líneas de sus operaciones. Políticos, fuerzas del orden, empresarios, nadie estaba fuera de su alcance. La 'Ndrangheta entendía el sutil arte del control. Compraban influencias, usaban sobornos, manipulaban los mismos sistemas que se suponía debían proteger a la sociedad. No necesitaban irrumpir en edificios gubernamentales y exigir poder como otras organizaciones criminales. En cambio, compraban a los políticos, silenciaban a los agentes del orden y se aseguraban de que sus operaciones funcionaran sin problemas y de forma discreta. Y mientras tanto, el mundo miraba para otro lado. Nadie prestaba atención. No fue hasta principios de la década de 2000 que empezaron a aparecer las primeras grietas reales. El ascenso de la 'Ndrangheta fue tan discreto
tan calculado, que para cuando alguien se dio cuenta, parecía demasiado tarde. Habían construido un imperio tan vasto, tan bien oculto, que nadie podía comprender la magnitud de su poder. Ya no se trataba solo de drogas, no se trataba solo de dinero. La 'Ndrangheta se había convertido en algo más. Un conglomerado multinacional del crimen, un gobierno en la sombra que controlaba economías enteras e influía en los sistemas políticos de las naciones. Pero incluso el más silencioso de los imperios tiene un punto de quiebre. En 2007, ese punto de quiebre llegó en la pequeña ciudad alemana de Duisburg. Era un día como cualquier otro, o eso parecía. Pero en un tranquilo rincón de la ciudad, se descubrieron 6 cadáveres frente a una pizzería. 6 cadáveres, cada uno acribillado a balazos, ejecutados a sangre fría. Era un mensaje. La 'Ndrangheta había pasado años construyendo su imperio en la sombra, operando en silencio, en secreto. Pero ahora estaban haciendo notar su presencia. Esta masacre no fue solo un acto de violencia aleatorio entre clanes rivales, fue una declaración, una señal al mundo de que la 'Ndrangheta ya no era solo un problema italiano. Era un problema global. Un imperio silencioso, años en construcción, estaba a punto de ser expuesto. El descubrimiento de esos 6 cadáveres lo cambiaría todo. Durante años, la 'Ndrangheta había operado discreta y eficazmente, utilizando la corrupción, la manipulación y su vasta red criminal para controlar gran parte del submundo europeo. Pero la masacre de Duisburgo fue el momento que los sacó a la luz. Fue el momento en que el mundo vio en qué se había convertido realmente la 'Ndrangheta. No solo una mafia, no solo una organización criminal, sino una corporación criminal, operando a una escala tan grande y sofisticada que nadie podía comprender plenamente su alcance. Las fuerzas del orden del mundo llevaban mucho tiempo persiguiendo a los imperios criminales visibles y ruidosos, aquellos que hacían alarde de su poder con violencia y terror. Pero la 'Ndrangheta no se atenía a esas reglas. No les interesaban los titulares ni los tiroteos dramáticos. No les interesaban las luchas de poder a la vista del público. Su poder residía en los espacios silenciosos e invisibles, los lugares donde el dinero fluía sin cuestionamientos, donde los contratos se firmaban a puerta cerrada y donde la policía hacía la vista gorda. Construyeron su imperio en los rincones más oscuros de la sociedad, fuera de la vista, y no fue hasta ese fatídico día en Duisburgo que el resto del mundo comprendió por fin la profunda influencia de la 'Ndrangheta. Y mientras el mundo observaba conmocionado y horrorizado, surgió una nueva pregunta: ¿cómo combatir a un enemigo que opera en la sombra? ¿Cómo desmantelar un imperio criminal que se ha infiltrado en todos los ámbitos de la sociedad? La política, los negocios, las fuerzas del orden, y ha permanecido completamente invisible durante décadas. La 'Ndrangheta ya no era solo un problema de Italia, era un problema global y nadie sabía cómo detenerlo. Pero incluso cuando las autoridades comenzaron a movilizarse, la 'Ndrangheta ya había avanzado, silenciosa, eficiente y sin vacilar. Se habían infiltrado en las altas esferas de la sociedad y seguían expandiéndose, construyendo su imperio, forjando su influencia en el tejido del mundo moderno. Y ahora, al revelarse la historia de su ascenso, emergía una aterradora verdad. Este imperio silencioso era mucho más peligroso de lo que nadie hubiera imaginado. Y a medida que seguía creciendo, era solo cuestión de tiempo para que el mundo comprendiera el poder que había adquirido la 'Ndrangheta. Pero esto es solo el comienzo de la historia. Acompáñenos mientras seguimos los pasos del ascenso de la 'Ndrangheta, desde las empobrecidas colinas de Calabria hasta las bulliciosas calles de Europa y más allá.
este imperio silencioso no solo prosperó en la sombra, sino que moldeó el mundo moderno, silenciosa, metódicamente y con una precisión aterradora. El ascenso silencioso de la 'Ndrangheta no fue casual, fue cuidadosamente planeado, construido meticulosamente y diseñado para perdurar. Nacido en las colinas de Calabria, una región olvidada por el Estado, este imperio criminal nació de la necesidad. Una necesidad nacida de un lugar donde la ley era distante, donde reinaba la pobreza y donde la violencia era la única forma de supervivencia. Pero no se trataba solo de sobrevivir, sino de control. Y en el mundo de la 'Ndrangheta, el control lo era todo. En sus inicios, sus métodos eran sencillos: extorsión, robo, con lo que empiezan todas las mafias. Pero la 'Ndrangheta tenía algo que otras no tenían: tiempo. Tiempo para planificar, tiempo para evolucionar. Desde sus humildes orígenes, se dieron cuenta de que, para sobrevivir en un mundo en constante cambio, debían adaptarse a él. Y así, la 'Ndrangheta se adaptó. Aprendieron que el control no consistía solo en tomar lo que se quería por la fuerza. Se trataba de infiltrarse, de ser invisibles, hasta que fuera demasiado tarde para detenerlos. Mientras otras organizaciones criminales luchaban abiertamente por el poder, la 'Ndrangheta operaba como una sombra, colándose en los sistemas que se suponía debían proteger a la sociedad. Su primer gran avance se produjo a principios del siglo XX, cuando los métodos de poder e influencia de la mafia se expandieron más allá de la simple violencia callejera. Comenzaron a infiltrarse en las estructuras políticas de Calabria y luego más allá, integrándose en la estructura misma del poder italiano. Políticos podían ser comprados, empresarios podían ser manipulados, agentes del orden podían ser corrompidos. La 'Ndrangheta comprendió que el verdadero poder no provenía solo de la violencia, sino de movimientos discretos y calculados a puerta cerrada. Pero no se trataba solo de tener poder, sino de conservarlo. Y el genio de la 'Ndrangheta residía en su capacidad para afianzar su lugar en el mundo sin ser vistos. Mientras sus rivales se centraban en la fuerza, la 'Ndrangheta trabajaba en sus conexiones. Su poder residía en su capacidad de pasar desapercibidos. Su influencia estaba tan arraigada en la infraestructura social que era casi imposible de desentrañar. No necesitaban llamar la atención. Simplemente necesitaban controlar los hilos que los demás manejaban. Entendían que el poder, en esencia, consiste en hacer bailar al mundo a su ritmo sin ser vistos. Y durante décadas, eso fue exactamente lo que hicieron. Para la década de 1980, la 'Ndrangheta había expandido su influencia mucho más allá de las fronteras de Calabria. Su red se extendía por Italia, Europa y más allá. Habían aprendido a operar a escala global, adaptándose a cada nuevo territorio con la gracia de un depredador que acecha a su presa. Su principal negocio, la cocaína, circulaba libremente por Europa y controlaban casi el 80% del mercado. Pero no se detuvieron ahí. Se expandieron a todos los rincones del mundo criminal. Trata de personas, blanqueo de capitales, contrabando de armas e incluso la eliminación ilegal de residuos tóxicos. No había negocio que no tocaran, ni mercado en el que no se infiltraran. La 'Ndrangheta se había convertido en una corporación criminal multinacional, con las manos en la masa, y apenas estaba empezando. Pero incluso mientras se expandían, conservaban una ventaja clave: la discreción. A diferencia de sus rivales en Sicilia o Nápoles, que prosperaban gracias al espectáculo de la violencia, la 'Ndrangheta comprendía el poder del silencio. No necesitaban difundir su violencia. En cambio, preferían dejar que otros lucharan, mientras ellos construían su imperio en silencio.
Cuanta menos atención atrajeran, más tiempo podrían operar discretamente. Y estaba funcionando. Mientras el mundo se centraba en grupos criminales más visibles, la 'Ndrangheta expandía su influencia de formas invisibles. Al mismo tiempo, perfeccionaban sus métodos de evasión. No solo operaban en la sombra, sino que construían sistemas completos que les permitían entrar y salir del mundo legal sin que nadie se diera cuenta. Abrieron negocios legítimos, utilizándolos como fachada para blanquear dinero y canalizar ganancias ilícitas a la economía global. Restaurantes, constructoras, granjas. Todos estos eran vehículos que les ayudaban a ocultar sus actividades delictivas a plena vista. Comprendían que en un mundo donde todo está bajo escrutinio, el mejor lugar para esconderse es a plena vista. Y durante décadas, eso fue exactamente lo que hicieron. Operar bajo el radar, ocultarse a la luz del día, mientras construían silenciosamente un imperio que pocos podrían siquiera imaginar. Sus conexiones con el mundo empresarial y político se fortalecían día a día. A medida que su imperio criminal se expandía, también lo hacía su influencia en los círculos de poder. Forjaron relaciones con políticos, agentes del orden y empresarios, comprando su silencio o su lealtad mediante sobornos e intimidación. La 'Ndrangheta no solo quería dinero, quería control. Y en el mundo del crimen organizado, el control lo era todo. Para cuando las autoridades empezaron a percatarse de sus actividades, la 'Ndrangheta ya se había arraigado tan profundamente en los sistemas de poder que era intocable. Pero la 'Ndrangheta no era solo un grupo criminal. Se había convertido en algo completamente distinto. Se había convertido en una forma de vida. No se trataba solo de drogas, violencia y dinero. Se trataba de familia, lealtad y tradición. La 'Ndrangheta operaba como una familia muy unida, donde la lealtad era sagrada y la traición se castigaba con la más severa retribución. La organización se basaba en un código de conducta tan rígido como cualquier sistema legal, y cualquiera que lo violara se enfrentaba a un castigo rápido y brutal. La familia era el núcleo del poder de la 'Ndrangheta. No era solo una organización criminal, era una dinastía donde el linaje importaba por encima de todo. Para formar parte de la 'Ndrangheta, había que nacer en ella, y una vez dentro, se entraba de por vida. No había escapatoria. La lealtad no era solo una virtud, era un requisito, y quien rompiera esa lealtad era expulsado, borrado y convertido en un ejemplo. La familia lo era todo, y traicionarla era el peor pecado. A medida que la 'Ndrangheta seguía creciendo, también lo hacía su crueldad. Cualquiera que se atreviera a oponerse a ellos, cualquiera que intentara liberarse de su control, se enfrentaba a todo su poder. El infame caso de Lea Garofalo, una mujer que intentó escapar de las garras de la 'Ndrangheta, es un escalofriante recordatorio de lo que les sucede a quienes los traicionan. Garofalo, una exmiembro que se había convertido en informante, pensó que podría proteger a su hija revelando los secretos de la organización. Pero para la 'Ndrangheta no hay perdón. La traición se paga con la muerte. Y Garofalo pagó el precio máximo por su intento de escapar. Fue asesinada de la forma más brutal imaginable, estrangulada con una cortina, golpeada y luego disuelta en ácido. La 'Ndrangheta lo había dejado claro. Una vez que estás dentro, no hay salida. Este era el poder de la 'Ndrangheta. No solo una organización criminal, sino una familia, una dinastía, un imperio silencioso que se había infiltrado en cada rincón de la sociedad. Su fuerza no residía solo en su violencia, sino en su capacidad de operar discretamente, en su capacidad de corromper, infiltrar y controlar. Habían construido un imperio tan vasto, tan oculto,
que para cuando el mundo empezó a despertar, ya era demasiado tarde. La Ndrangheta se había vuelto intocable y su poder no hacía más que crecer. Mientras el mundo se distraía con los criminales visibles, aquellos que acaparaban titulares y protagonizaban sangrientas batallas, la Ndrangheta seguía construyendo su imperio en silencio. Se expandían por Europa, infiltrándose en nuevos mercados, sobornando a funcionarios y manipulando los sistemas de poder. Para cuando las autoridades se dieron cuenta de lo sucedido, la Ndrangheta ya era una fuerza demasiado poderosa para detenerla. Su imperio era intocable y parecía que nada podía interponerse en su camino. La Ndrangheta se había convertido en algo más que una simple mafia. Se había convertido en una corporación criminal, una fuerza multinacional que controlaba industrias enteras, moldeaba economías e infiltraba gobiernos. Y mientras tanto, lo hacían desde la sombra, sin que nadie lo notara. Eran los maestros del silencio, y en su silencio dominaban el mundo. Aquí reside el verdadero poder de la Ndrangheta, no en la violencia ni en el caos, sino en el control silencioso y calculado de los sistemas que gobiernan el mundo. Y a medida que siguen expandiéndose, a medida que siguen tejiendo su red de influencia por todo el planeta, la pregunta persiste. ¿Cómo combatir un imperio que opera en la sombra? ¿Cómo desmantelar una red criminal tan arraigada en la sociedad que parece imposible de erradicar? Puede que el mundo aún no tenga respuesta a esa pregunta. Pero una cosa es segura. La Ndrangheta no desaparecerá. Han construido un imperio que abarca continentes, invisible para la mayoría, pero de innegable poder. La pregunta no es si los veremos, sino si podremos detenerlos antes de que sea demasiado tarde. La Ndrangheta no solo conquistó Italia, conquistó el mundo con un movimiento calculado a la vez. No lo hizo mediante exhibiciones de violencia o guerras publicitadas como sus rivales en Sicilia o Nápoles. No, su imperio creció de una manera diferente, silenciosa, lenta, metódica e invisible para el mundo exterior. Mientras otros luchaban por su dominio con derramamiento de sangre, la Ndrangheta se infiltraba sigilosamente en todas las estructuras sociales, asegurándose de que nadie quedara al margen de su alcance. Se convirtieron en los gobernantes silenciosos de Europa, y su red se extendió más allá de lo imaginable, más allá de lo que nadie podía detener. Para la década de 1990, la Ndrangheta había logrado algo extraordinario. Ya no era un problema regional confinado a Calabria. Se había convertido en una fuerza global, un imperio en la sombra cuya influencia se sentía desde los callejones de Milán hasta las calles de Vancouver, desde los puertos de Rotterdam hasta los concurridos mercados de Sudamérica. Y su ascenso no se basó en ostentosas tramas criminales ni en asesinatos que acapararan titulares. Se construyó sobre el silencio y el subterfugio, en infiltrarse en los sistemas en lugar de desmantelarlos. Habían aprendido algo crucial que la mayoría de las demás organizaciones criminales no comprendían. El verdadero poder reside en el control, no en el caos. Mientras el mundo observaba cómo otras mafias luchaban por el control con violencia abierta, la Ndrangheta hizo algo mucho más peligroso. Se integraron en los mismos sistemas que se suponía debían detenerlas. No se conformaron con operar como una organización criminal. Buscaron integrarse en el tejido de la sociedad legítima, y lo hicieron con una precisión aterradora. Para cuando alguien se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde para detenerlos. Al principio sus métodos eran sutiles. Se expandieron más allá del narcotráfico hacia negocios aparentemente legítimos. Constructoras, navieras, restaurantes. Todos estos se convirtieron en vehículos para blanquear dinero y expandir su poder. Aparentemente,
Eran simplemente un negocio más, operando dentro de la ley, pero en el fondo eran todo lo contrario. Eran la mano oculta detrás de industrias, controlando proyectos de construcción, desviando fondos públicos y tejiendo su influencia en los sistemas políticos y económicos que gobernaban países enteros. La 'Ndrangheta comprendió una cosa crucial. El poder no necesita ser ruidoso, no necesita ser visto. Puede ser silencioso, invisible y aún así controlarlo todo. No necesitaban exhibir su poder, no necesitaban convertirlo en un espectáculo. Su imperio se construyó en los espacios tranquilos donde las decisiones se tomaban a puerta cerrada, donde el poder se negociaba en las salas de juntas, donde las leyes se doblaban o se quebrantaban de un plumazo. Y mientras otras organizaciones criminales libraban batallas en las calles, la 'Ndrangheta construía un imperio de influencia, un imperio invisible cuyo poder era absoluto. Este dominio de la sutileza era su mayor fortaleza. Sabían que el verdadero control provenía del interior de los sistemas, donde residía el verdadero poder. Mientras el resto del mundo se centraba en los grandes y violentos enfrentamientos, la 'Ndrangheta ya había conquistado las estructuras que los hacían posibles. No necesitaban disputarse territorios, no necesitaban librar batallas constantes. Ya se habían infiltrado en las altas esferas de la sociedad. Políticos, jueces, agentes del orden, todos estaban a su alcance, todos vulnerables al toque de la 'Ndrangheta. Si bien la mafia no tenía control directo, sí tenía influencia, y esa influencia a menudo era suficiente para conseguir lo que quería. Y su influencia no se limitaba a las fronteras de Italia. Con el cambio de milenio, la 'Ndrangheta se había convertido en una fuerza verdaderamente global, con conexiones que se extendían desde Canadá hasta Australia, desde Alemania hasta Sudamérica. Se habían convertido en el mayor y más sofisticado distribuidor de cocaína de Europa, controlando el 80% del mercado. Pero sus intereses no se limitaban a las drogas. Estaban involucrados en casi todos los negocios ilegales imaginables: tráfico de armas, trata de personas, gestión ilegal de residuos, blanqueo de capitales. Pero su verdadero ingenio residía en su capacidad para operar en el mundo legal, para ocultarse a plena vista. Se habían arraigado tanto en los sistemas de poder que nadie sabía dónde terminaba la 'Ndrangheta y dónde empezaba el mundo legítimo. Fue esta capacidad de operar dentro de las estructuras legales, de utilizar negocios legítimos como tapadera para sus actividades delictivas, lo que los hacía tan peligrosos. La 'Ndrangheta no era solo una empresa criminal, era una corporación multinacional del crimen. Y su imperio no se construyó sobre la violencia ni el miedo, sino sobre el control silencioso y sutil de industrias, economías y gobiernos enteros. El mundo no se percató de la magnitud del poder de la 'Ndrangheta hasta que fue demasiado tarde. Para cuando las autoridades empezaron a darse cuenta, la organización ya se había arraigado tan profundamente en la sociedad que desmantelarla parecía imposible. Se habían convertido en parte de la infraestructura, de la maquinaria económica y política de Europa. Eran intocables, no porque fueran invencibles, sino porque habían aprendido a esconderse en los lugares más invisibles. Pero incluso el más sofisticado de los imperios criminales llega a su punto de quiebre. En 2007, el imperio de la 'Ndrangheta se puso a prueba en la ciudad alemana de Duisburgo. El 15 de agosto se encontraron 6 cadáveres frente a una pizzería, todos acribillados a balazos. Fue una masacre brutal y calculada. Un mensaje. La 'Ndrangheta había pasado décadas construyendo su imperio en silencio, pero ahora lo estaban dando a conocer.
La masacre fue una advertencia para cualquiera que se interpusiera en su camino. Ya no se conformaban con permanecer en la sombra. Estaban declarando su presencia al mundo. Pero esto no fue solo un acto violento, fue una estrategia. La 'Ndrangheta sabía que la violencia por sí sola no bastaba para consolidar su posición. Ya habían construido su imperio sin necesidad de exhibiciones públicas de poder. Pero ahora enviaban un mensaje. No eran solo un grupo criminal, eran una fuerza global a tener en cuenta, y cualquiera que se interpusiera en su camino se enfrentaría a toda la fuerza de su imperio. La masacre de Duisburgo fue el momento que obligó al mundo a tomar conciencia. La 'Ndrangheta ya no era solo un problema para Italia, era un problema para el mundo, y al revelarse la magnitud de sus operaciones, se impuso una realidad escalofriante. La 'Ndrangheta no era una mafia en el sentido tradicional, era un imperio invisible, construido sobre la manipulación silenciosa de sistemas y el control de economías enteras. Era intocable, no por su violencia, sino por su capacidad de ocultarse a plena vista, y el mundo apenas comenzaba a comprender el verdadero poder de la 'Ndrangheta. La violencia en Duisburgo fue solo el comienzo. A medida que su imperio se expandía y su influencia crecía, el control de la 'Ndrangheta sobre la economía, la política y la sociedad global no hacía más que reforzarse. Este imperio silencioso apenas comenzaba a mostrar su verdadero rostro, y lo que el mundo había visto hasta entonces era solo una pequeña muestra del aterrador poder que ejercía. Pero ¿cómo llegó todo a este punto? ¿Cómo una pequeña mafia regional de las colinas de Calabria se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo? La respuesta no reside en su violencia ni en sus actividades criminales, sino en su capacidad para permanecer ocultos, operar en la sombra y controlarlo todo sin ser vistos. La 'Ndrangheta no solo ascendió al poder, sino que construyó su imperio de una manera que nadie podía ver, nadie podía detener. Eran maestros del silencio, y fue en ese silencio que forjaron su reino. El mundo no tuvo más remedio que reconocer el auge de este imperio invisible. Pero a medida que la historia de la 'Ndrangheta continúa desarrollándose, algo queda claro. Cuanto más intenta detenerlos el mundo, más crece el imperio. Su capacidad de adaptación, evolución y permanencia los ha convertido en la organización criminal más peligrosa del mundo. Y nadie sabe con certeza hasta dónde llega su verdadero alcance. El imperio de la 'Ndrangheta se construyó sobre el silencio, pero también sobre algo mucho más poderoso: el miedo. No les bastaba con controlar industrias, manipular gobiernos, ni traficar con bienes ilícitos. No, la verdadera fuerza de la 'Ndrangheta residía en su capacidad para infundir miedo, no solo en sus enemigos, sino en los mismos sistemas que se suponía debían detenerlos. No gobernaban con violencia pura, gobernaban con puño de hierro envuelto en terciopelo, un control tan férreo que nadie podía escapar, por mucho que lo intentara. En el corazón de este imperio reside una verdad simple y brutal. La 'Ndrangheta no le tiene lealtad a nadie más que a sí misma. No dudan en traicionar incluso a sus aliados más cercanos, y destruirán a cualquiera que se interponga en su camino. Esto no es solo una mafia, es un sistema de control tan arraigado en la sociedad que es difícil distinguir dónde termina la familia y dónde empieza el Estado. Y en su ascenso al poder, la 'Ndrangheta demostró que entendía una cosa simple: el miedo es el arma definitiva. Desde el principio comprendieron que el poder no se limitaba a la riqueza o la influencia. El poder se basaba en el control, y el control se conseguía infundiendo miedo en quienes se atrevían a desafiarlos.
ya fuera mediante asesinatos brutales, intimidación sutil o la manipulación silenciosa de los miedos más profundos de la gente. El verdadero poder de la Ndrangheta residía en el terror que podían infundir en cualquiera que se atreviera a desafiarlos. Durante décadas trabajaron en la sombra y durante décadas nadie tuvo la menor oportunidad contra ellos. Su influencia se filtró a todos los rincones de la sociedad, hasta que fue demasiado tarde para derrocarlos, demasiado tarde para romper su dominio. Su control sobre el sistema político italiano era legendario. La 'Ndrangheta no solo tenía políticos en sus bolsillos, controlaba municipios enteros, regiones enteras, alcaldes, jueces, policías. Todos eran comprados, chantajeados o intimidados hasta la sumisión. Y si no se les podía comprar, la 'Ndrangheta no dudaba en usar la fuerza. Sus métodos eran discretos, pero brutales. Ponían a cualquiera en una posición en la que no tenía más remedio que obedecer, ya fuera mediante amenazas, intimidación o la violencia más extrema imaginable. Y cuando alguien los traicionaba, cuando alguien intentaba liberarse, se aseguraban de que el precio fuera muy alto. Nadie escapaba, ni siquiera por un instante. Consideremos el escalofriante caso de Lea Garofalo, una mujer que se atrevió a romper el silencio. Exmiembro de la 'Ndrangheta, Garofalo vivió bajo el yugo de la familia durante años, pero cuando vio la oportunidad de escapar para proteger a su hija, tomó la fatídica decisión de recurrir a las autoridades. Pensó que al revelar la verdad, al romper el vínculo del silencio, podría liberarse a sí misma y a su hija. ¿Se equivocó? La 'Ndrangheta no deja escapar a nadie. Su código de lealtad es absoluto, y una vez que traicionas a la familia, solo hay un destino. Para Lea Garofalo, ese destino era la muerte, un final brutal y agonizante que sirve de advertencia para cualquiera que se atreva a desafiarlos. El 24 de noviembre de 2009, Lea Garofalo fue engañada para reunirse con su expareja, Carlo Cosco. Él fingió que hablarían sobre el futuro de su hija, pero esto fue solo el comienzo de una terrible trampa. Tras secuestrarla, la asesinaron brutalmente. La estrangularon con una cortina, la golpearon. Su cuerpo fue desmembrado y disuelto en ácido. El mensaje era claro: si rompes el silencio, si traicionas a la 'Ndrangheta, no solo morirás, sino que desaparecerás. Serás borrado, como si nunca hubieras existido, y la familia se asegurará de que nadie se atreva a seguir tu ejemplo. Esto no era solo un castigo, era una declaración, una demostración escalofriante de hasta dónde llegaba la 'Ndrangheta para preservar su poder. Nadie podía escapar de su control, nadie podía alzar la voz. Esta era la versión de justicia de la 'Ndrangheta, una justicia nacida del miedo y la crueldad. Este era el imperio que habían construido, un imperio cimentado sobre el miedo a la traición, sobre el miedo a la desobediencia. El poder de la familia residía no solo en su capacidad de control, sino en su capacidad de hacer temblar ante las consecuencias a cualquiera que los desafiara. El miedo que infundían no era solo físico, sino psicológico. La 'Ndrangheta no solo quería gobernar mediante la violencia, quería dominar las mentes de quienes controlaba. Quería crear una sociedad donde incluso pensar en la resistencia fuera demasiado aterrador. Querían que cada persona sintiera su presencia, que supiera que no había escapatoria. Este era el verdadero poder de la 'Ndrangheta. No solo tomaron el control de ciudades o países, tomaron el control del miedo mismo. Pero no solo en Italia gobernaban con miedo. El alcance de la 'Ndrangheta se extendía mucho más allá de Calabria, más allá de las fronteras italianas, hasta el corazón de Europa y América. Se convirtieron en los gobernantes silenciosos de vastos territorios, utilizando su vasta red
para infiltrarse en negocios legítimos y manipular gobiernos. No solo traficaban con drogas o armas, sino con miedo. Sus métodos eran tan sutiles que pocos los notaban hasta que era demasiado tarde. No necesitaban alzar la voz, no necesitaban amenazar en la calle, solo necesitaban asegurarse de que todos supieran qué sucedería si cruzaban la línea. Y ese conocimiento, ese miedo generalizado, era suficiente. En Alemania la masacre de Duisburgo fue solo el comienzo. Fue una llamada de atención al mundo. 6 cadáveres, 6 vidas inocentes perdidas en un acto de venganza despiadada que conmocionó incluso a los agentes del orden más aguerridos. Pero la masacre no se trató solo de un ajuste de cuentas. Fue una declaración al mundo de que la 'Ndrangheta no era una mafia más, no era una organización criminal más, era una fuerza multinacional, un imperio en la sombra que tenía las manos en todos los rincones del planeta. La masacre de Duisburgo fue su forma de demostrar al mundo que eran una fuerza a tener en cuenta, una que no dudaba en dejar un rastro de sangre a su paso. El control de la 'Ndrangheta no residía solo en el miedo a la violencia física. Se trataba de asegurarse de que nadie los desafiara jamás, por pequeños o insignificantes que parecieran. Se trataba de asegurar que cada acción, cada palabra, cada decisión se tomara conforme a la voluntad de la familia, y quienes se atrevían a desafiarlos se enfrentaban a una rápida retribución, generalmente mucho más aterradora de lo que cualquiera pudiera imaginar. El poder de la 'Ndrangheta no residía solo en su capacidad de matar, sino en su capacidad de infundirles un miedo tan profundo que incluso la idea de rebelarse era inconcebible. Y así, la 'Ndrangheta siguió creciendo. Su imperio se expandió a través de fronteras, continentes e industrias. Desde Canadá hasta Australia, desde Alemania hasta Sudamérica, el alcance de la familia era omnipresente. Se habían convertido en los amos tanto del submundo oscuro como del mundo empresarial legítimo. Se habían vuelto intocables, construyendo un imperio del miedo, y no había forma de desafiar ese poder sin pagar el precio máximo. Pero por muy poderosa que fuera la 'Ndrangheta, por muy profundo que fuera su control, había algo de lo que no podían escapar: su propia ambición. Habían construido un imperio de la nada, desde las empobrecidas colinas de Calabria, y ahora querían más. Querían controlar no solo territorios, sino industrias enteras, economías enteras. Querían forjar el futuro, asegurarse de que nadie pudiera arrebatarles el poder que habían construido. Y así, se adaptaron, evolucionando con los tiempos, siempre un paso por delante de las autoridades, siempre controlando la narrativa, siempre moldeando el mundo a su imagen. Pero a medida que su imperio crecía, también lo hacían los enemigos que buscaban derrocarlos. Las autoridades, los gobiernos, las organizaciones criminales que buscaban desmantelarlos. Todos iban a por la 'Ndrangheta. Y a medida que la red de miedo comenzaba a desenredarse, se hizo evidente que el imperio silencioso comenzaba a enfrentar su mayor desafío hasta la fecha. La 'Ndrangheta construyó su imperio en silencio, en la sombra. Pero a la luz del día, todo empieza a resquebrajarse. Y cuando ese silencio se rompa, cuando finalmente se revele la verdad sobre su reinado, se desatará una tormenta de la que nadie podrá escapar. En todo imperio, llega un momento en que las fuerzas que lo construyeron, los cimientos mismos del poder, empiezan a cambiar. Para la 'Ndrangheta, ese momento era inevitable. Surgieron de la nada, se abrieron paso desde las olvidadas colinas de Calabria hasta convertirse en los gobernantes indiscutibles del submundo europeo. Se movieron en la sombra durante décadas, controlándolo todo, desde el narcotráfico hasta el tráfico de armas, e incluso los mismos sistemas de gobierno
que se suponía debían detenerlos. Pero, como ocurre con todos los imperios, el ansia de poder nunca cesa, y el coste de mantenerlo, de permanecer invisibles mientras el mundo gira más rápido y más ruidoso, se vuelve insoportable. La 'Ndrangheta había logrado lo que muchos creían imposible. Eran intocables, con un alcance que se extendía desde las calles de Italia hasta los rincones más remotos del planeta. Se habían convertido en algo más que una mafia. Se habían convertido en un conglomerado transnacional del crimen, una oscura empresa global, tan profundamente arraigada en la economía mundial que desentrañarla requeriría desmantelar los sistemas que habían permitido la prosperidad del imperio. Pero incluso mientras se movían silenciosamente entre bastidores, manipulando los mercados y controlando la política, el mundo comenzó a conmoverse. Lenta, pero seguramente, los vientos del cambio comenzaron a soplar, y el silencioso imperio de la 'Ndrangheta comenzó a sentir la presión de fuerzas que escapaban a su control. Las primeras grietas reales en su aparentemente indestructible armadura comenzaron a aparecer a medida que Europa, en particular, se percataba de la magnitud de la amenaza que representaban. Su capacidad para permanecer ocultos se estaba poniendo a prueba. Habían aprendido hacía tiempo a operar a plena vista, utilizando negocios legítimos para blanquear sus ganancias, y sin embargo, ya no podían eludir el escrutinio de la ley. El control sin precedentes que ejercían sobre el narcotráfico europeo comenzaba a ser noticia, y los rumores sobre su influencia en los sistemas políticos y los mercados globales comenzaban a extenderse por los círculos de poder del mundo. Ya no era una cuestión de si serían expuestos, sino de cuándo. Durante años, las fuerzas del orden no habían podido desmantelar sus operaciones. La genialidad de la 'Ndrangheta residía en su invisibilidad. No cometían el error de hacer alarde de su riqueza ni de su poder. Mientras la mafia siciliana se regodeaba en la violencia del espectáculo público, la 'Ndrangheta prosperaba en la sombra, cautelosa, calculadora, sin dejar rastro. Pero con el paso de la década y la expansión de la organización, el mundo empezó a comprender que la 'Ndrangheta no era una organización criminal común y corriente. Representaban una amenaza, no solo para Italia, sino para el mismísimo corazón de los sistemas jurídicos y políticos europeos. Comenzó con rumores en la oscuridad, pero rápidamente se convirtió en algo mucho más peligroso. La 'Ndrangheta había construido su imperio sobre el miedo, pero el miedo solo puede sostener un imperio por un tiempo. Si bien habían dominado mediante la manipulación, el soborno y el control, el auge de la tecnología moderna, el intercambio de inteligencia y la cooperación global entre las fuerzas del orden amenazaron su posición inexpugnable. Los sistemas que les habían permitido prosperar durante décadas, corrupción, silencio y secretismo, comenzaban a ser objeto de escrutinio. La comunidad internacional finalmente se estaba dando cuenta de que la 'Ndrangheta no era solo un problema regional, era un problema global. Ya no se trataba de una mafia que Italia pudiera controlar sola. La 'Ndrangheta había operado tan discretamente que nadie había comprendido realmente la magnitud de sus operaciones, hasta qué punto se había integrado en los sistemas políticos y económicos de Europa. Pero una vez que el mundo comprendió la profundidad de su influencia, una vez que la información empezó a filtrarse, el miedo que antaño había impulsado al imperio empezó a perder fuerza. Y así, por primera vez en su historia, el imperio de la 'Ndrangheta se puso a prueba. Lo que habían construido con tanto cuidado durante décadas, una red invisible de influencia, un reinado silencioso sobre continentes, estaba siendo desmantelado sistemáticamente
hilo a hilo. Sin embargo, la ley no era su mayor amenaza. No, el verdadero peligro era su propio éxito. Su imperio se había vuelto demasiado vasto, demasiado global, como para permanecer ajeno a las fuerzas del cambio. A medida que extendían su influencia por toda Europa, infiltrándose en gobiernos, manipulando industrias y estableciendo células criminales en todas las grandes ciudades, también se volvían cada vez más vulnerables. Su capacidad de discreta, su capacidad de evitar ser detectados, comenzaba a desvanecerse. Pero la 'Ndrangheta no era una organización que simplemente se derrumbara ante una amenaza. Se adaptaron, evolucionaron. Eran maestros de la supervivencia y su resiliencia era legendaria. El verdadero poder de la 'Ndrangheta no residía en su capacidad para manipular los mercados o controlar el narcotráfico, sino en su capacidad de adaptarse y reinventarse cuando era necesario. Mientras el mundo se centraba en el auge del terrorismo y en las luchas entre mafias rivales, la 'Ndrangheta cambió de rumbo silenciosamente, reconociendo la nueva era de la globalización como su mayor oportunidad. Ya se habían infiltrado en industrias legítimas, pero ahora, con la llegada de Internet y el auge de las monedas digitales, encontraron nuevas formas de blanquear su dinero y expandir su imperio. El mundo se estaba volviendo más interconectado, y la 'Ndrangheta comprendió que la era digital podía brindarles aún más herramientas para evadir la detección. Las criptomonedas, los mercados de la dark web y las plataformas de comunicación cifradas se convirtieron en su nuevo terreno de juego. Su capacidad de adaptación ya no consistía solo en sobrevivir. Prosperaban en este nuevo mundo de delincuencia digital. El auge de las nuevas tecnologías los hizo más peligrosos que nunca. Ya no estaban limitados por fronteras, naciones, ni siquiera por activos físicos. Tenían la capacidad de operar a escala global, moviendo dinero, drogas y armas a través de las fronteras con la misma facilidad que cualquier negocio legítimo. Mientras las fuerzas del orden luchaban por mantener el ritmo, el control mundial de la 'Ndrangheta se intensificaba. Ya habían tomado el control de vastos sectores del narcotráfico mundial. Ahora se adueñaban del espacio digital. El futuro del crimen organizado ya no estaba en manos de las mafias tradicionales. La nueva frontera estaba en el mundo digital y la 'Ndrangheta ya estaba allí, un paso por delante, lista para conquistar una nueva era delictiva. No solo se adaptaban, sino que lideraban. En 2010, el gobierno italiano finalmente comprendió la magnitud de la amenaza que enfrentaba. La 'Ndrangheta no solo se había infiltrado en el mundo político, sino que se había convertido en el mundo político. Su influencia era tan profunda que ningún político, ningún líder empresarial, ningún agente de la ley podía escapar de su alcance. El gobierno comenzó a tomar medidas, lanzando redadas e investigaciones de alto perfil en un intento por exponer la vasta red de la 'Ndrangheta. Pero pronto se dieron cuenta de que cuanto más investigaban, más profunda se volvía la red. Cada vez que tiraban de un hilo, aparecían 10 más en su lugar. La 'Ndrangheta ya no se escondía en las sombras, formaba parte de ellas, un elemento fijo en la estructura misma de la sociedad europea. Pero incluso cuando las autoridades reforzaron su control, incluso cuando los gobiernos del mundo comenzaron a unirse contra ellos, la 'Ndrangheta hizo lo que siempre había hecho mejor: adaptarse. Vieron el auge del terrorismo global como una nueva oportunidad de poder, una nueva oportunidad para infiltrarse en gobiernos e industrias cruciales para la seguridad nacional. No necesitaban destruir a sus enemigos, solo necesitaban sobrevivir. A la 'Ndrangheta no le interesaba la violencia caótica que puso a sus rivales en el punto de mira. Su poder residía en la paciencia.
en el crecimiento lento y metódico de su imperio, cimentado sobre el miedo, la influencia y la inquebrantable convicción de que eran los verdaderos gobernantes del mundo. Y así, a medida que Europa comenzaba a comprender la amenaza que representaba la Ndrangheta y las fuerzas del orden reprimieron con más fuerza que nunca, la pregunta persistía: ¿podría alguien derribar este imperio silencioso? ¿O se habían vuelto demasiado arraigados, demasiado poderosos y demasiado escurridizos para ser detenidos? La Ndrangheta había sobrevivido décadas de agitación. Se había adaptado a cada cambio, a cada nuevo desafío. Se había convertido en el amo de los sistemas mundiales, manipulando economías, corrompiendo políticos e infiltrándose en empresas. Su dominio sobre Europa estaba lejos de terminar. La era digital era su próximo campo de batalla, y ya estaban ganando. Ya no se trataba solo de drogas, no se trataba solo de la mafia. Esto era algo completamente distinto. La Ndrangheta eran los titanes silenciosos de una nueva era. Una era donde el poder ya no provenía del dominio físico, sino de la capacidad de manipular todo lo que mantenía unida a la sociedad. Y en este nuevo mundo de sombras, no había nadie más poderoso que la Ndrangheta. En el mundo de los imperios, ningún reinado puede durar para siempre. Las sombras que antaño protegieron a la Ndrangheta, el velo de invisibilidad que les permitió prosperar durante décadas, comenzaban a desvanecerse. Lo que antaño había sido su mayor fortaleza, la capacidad de operar discretamente sin ser detectados en las sombras, era ahora precisamente lo que amenazaba su supervivencia. Pero como todos los grandes imperios, la Ndrangheta no iba a rendirse sin luchar. Esta era una mafia como ninguna otra que el mundo hubiera visto antes, y cuando se vieron acorralados, contraatacaron con la furia de 1000 tormentas. Con el paso del nuevo milenio, la presión sobre la Ndrangheta empezó a aumentar. El mundo cambiaba rápidamente y debían adaptarse o desaparecer. Internet, las criptomonedas y las redes digitales estaban transformando la esencia misma de la sociedad global, creando nuevas formas de operar para los delincuentes, a la vez que los exponían a mayores riesgos. Los mismos sistemas que antaño habían permitido a la Ndrangheta permanecer en la sombra, corrupción, secretismo y manipulación, estaban siendo analizados con lupa como nunca antes. Ya no bastaba con ocultarse a plena vista. El imperio que habían construido era vasto, pero también frágil, cimentado sobre una delicada red de silencio y miedo. Y a medida que las fuerzas del orden de toda Europa empezaban a coordinarse, la presión aumentaba. Las autoridades finalmente se habían percatado del alcance del imperio de la Ndrangheta, y su respuesta fue rápida e implacable. Pero no se trataba de una organización criminal común y corriente, y no iba a ser fácil desmantelarlo. A cada movimiento de las autoridades, la Ndrangheta se adaptaba. Con cada investigación que revelaba una nueva pieza de su operación, la familia expandía aún más su influencia. Hacía tiempo que dominaban el arte de la supervivencia, y ahora tenían que usar todas sus habilidades, todo su poder, para defender el imperio que con tanto esmero habían construido. La Ndrangheta no solo luchaba con violencia, luchaba con intelecto, con estrategia, con un profundo conocimiento de los sistemas en los que estaba inmersa. Había crecido demasiado poderosa como para ser derribada con simples redadas o arrestos. No dependían únicamente de los viejos métodos de violencia mafiosa. Habían aprendido a jugar el juego a escala global. No se limitaban a usar la fuerza bruta para intimidar o eliminar a sus enemigos. Usaban la política, usaban los negocios, usaban el dinero.
La 'Ndrangheta se había convertido en una verdadera fuerza multinacional, un sindicato criminal que se había arraigado en el corazón mismo de los sistemas políticos y económicos de Europa. Y ahora, mientras el mundo comenzaba a cerrarse sobre ellos, estaban preparados para hacer lo que fuera necesario para proteger su imperio. A medida que se ampliaba la investigación sobre sus operaciones, también aumentaba el riesgo. Cuanto más investigaban las autoridades, más se refugiaba la 'Ndrangheta en la sombra, refugiándose en sus rincones ocultos, sus redes protegidas, donde podía continuar sus operaciones sin oposición. Pero esta vez había algo que dificultaba su supervivencia. Ahora se veían obligados a luchar no solo contra la ley, sino contra su propia creación. La 'Ndrangheta había pasado décadas construyendo una red global de corrupción e influencia, pero ahora esta misma red comenzaba a volverse en su contra. Los gobiernos ya no eran tan fáciles de comprar. Los aliados en el mundo empresarial y el sistema político comenzaban a temer las repercusiones de estar asociados con un imperio criminal que ya no era solo una molestia, sino una amenaza global. El delicado equilibrio del que una vez disfrutaron comenzaba a derrumbarse bajo el peso de su propia ambición. El imperio de la 'Ndrangheta, antaño tan cuidadosamente oculto, comenzaba a desmoronarse. Pero ante estas presiones, la 'Ndrangheta hizo lo que siempre había hecho mejor: adaptarse. Se volvió más sigilosa, más escurridiza. Se descentralizó, dificultando que las fuerzas del orden atacaran a sus líderes. La jerarquía que una vez los definió se volvió más fluida, más oculta. Aprendieron a operar a través de intermediarios, organizaciones intermediarias, fachadas que podían absorber los golpes de las fuerzas del orden sin derrumbar todo el imperio. Comenzaron a usar nuevas tecnologías para mover dinero, ocultar activos y comunicarse a través de fronteras de formas imperceptibles, incluso para los sistemas de rastreo más avanzados. La familia se volvió aún más escurridiza, escabulléndose entre las grietas que las fuerzas del orden finalmente habían logrado exponer. Recurrieron a las criptomonedas, utilizando monedas digitales para blanquear su dinero y transferir fondos transfronterizos sin dejar rastro. Adoptaron la misma tecnología que se utilizaba para rastrearlos, utilizándola para ocultar sus huellas y hacer casi imposible que las autoridades rastrearan sus actividades. La 'Ndrangheta ya no era solo una mafia, era una fuerza de la naturaleza, una marea imparable que había aprendido a filtrarse por las grietas del sistema global. Pero mientras se adaptaban, también enfrentaban las consecuencias de sus propias acciones. Su brutalidad, su crueldad, comenzaba a distanciarse de quienes una vez los habían apoyado. Habían sido los protectores de sus comunidades, quienes mantenían la paz en lugares donde el Estado había fracasado. Pero a medida que su imperio crecía, también lo hacía su violencia. Ya no operaban con la sutileza de antaño. El mismo miedo que los había protegido comenzó a volverse en su contra. Habían construido un legado de terror, y ahora ese terror comenzaba a volverse contra ellos. Quienes una vez fueron leales, quienes una vez se beneficiaron de su protección, comenzaban a hacerse preguntas. ¿Para quién trabajaban realmente? ¿Y a qué precio? A medida que las autoridades se cerraban paso y el mundo comenzaba a volverse contra ellos, la 'Ndrangheta se enfrentaba a su batalla más difícil hasta la fecha, la batalla por su supervivencia. Ya no bastaba con ocultarse a plena vista. Ya no bastaba con usar el miedo y la manipulación para controlar el mundo que los rodeaba. El imperio que habían construido estaba bajo asedio, y por primera vez en décadas, la 'Ndrangheta estaba a la defensiva. Pero este no era el final.
era solo el comienzo de una nueva fase en la evolución de la Ndrangheta. Ya se habían enfrentado a muchos desafíos y siempre se habían adaptado. Habían sobrevivido a guerras, traiciones y amenazas de organizaciones rivales. Pero ahora, mientras luchaban por preservar su imperio, tendrían que enfrentarse a un enemigo más poderoso que cualquiera que hubieran enfrentado antes, el propio mundo cambiante. Y en esta batalla no había margen para el fracaso. La Ndrangheta había construido un imperio basado en el miedo, la manipulación y el control. Pero al final, no solo debían preocuparse por sus enemigos. Era el miedo que había impulsado su ascenso, el mismo que los había hecho tan poderosos, el que ahora los doblegaría. Y mientras luchaban por aferrarse a lo que habían construido, se vieron obligados a afrontar la pregunta fundamental: ¿podría un imperio construido sobre el miedo sobrevivir verdaderamente en un mundo donde el miedo en sí mismo ya no es suficiente? Un imperio construido sobre el silencio, el miedo y la manipulación, ¿cuánto tiempo podrá perdurar? La Ndrangheta demostró que el poder no siempre requiere gritos. Durante décadas, prosperaron en la oscuridad, construyendo un imperio que se extendió por continentes, controlando industrias, economías y gobiernos. Su brillantez residió en su capacidad de permanecer invisibles, inadvertidos para quienes, de otro modo, los habrían derribado. Pero al final, ni siquiera las sombras mejor construidas pueden ocultarse para siempre. Para cuando las autoridades globales finalmente comprendieron la magnitud de la influencia de la Ndrangheta, parecía casi demasiado tarde. La red que habían tejido era vasta, compleja, y estaba tan arraigada en los mismos sistemas que mantenían unido al mundo que desmantelarla parecía una tarea imposible. La Ndrangheta no eran solo criminales, eran una institución, una fuerza invisible que había aprendido a controlar el mundo sin ser vista. Pero hay momentos en la historia en los que incluso los imperios más grandes empiezan a mostrar signos de fractura. Y este fue uno de esos momentos. Durante años, las fuerzas del orden lucharon por mantenerse al día con las tácticas cambiantes y sombrías de la Ndrangheta, mientras se centraban en las organizaciones más llamativas y ruidosas, las que acaparaban titulares con sus violentos enfrentamientos y arrestos de alto perfil. La Ndrangheta se adaptó discretamente al mundo moderno. Comprendieron el poder de las monedas digitales, la comunicación cifrada y las nuevas tecnologías que podían mantenerlos ocultos de las autoridades. Pero estas mismas tecnologías, las que habían adoptado con tanto cuidado para evitar ser detectados, habían empezado a tener consecuencias negativas. El mundo digital había abierto una nueva frontera para la delincuencia, pero también los expuso de maneras inesperadas. Las criptomonedas, antaño una herramienta para evadir a las fuerzas del orden, se habían convertido en un arma de doble filo. Las autoridades de todo el mundo habían comenzado a descifrar el código del blanqueo de capitales digital, y los sistemas financieros, antaño seguros, de la Ndrangheta comenzaban a desmoronarse. Las redes que habían construido para ocultar su dinero eran ahora las redes que podían exponerlos. Los mismos sistemas que les habían ayudado a permanecer invisibles ahora empezaban a revelar sus actividades. Pero la era digital no era el único desafío. El mundo estaba cambiando. La sociedad estaba evolucionando. La gente ya no se conformaba con cruzarse de brazos mientras los imperios criminales operaban bajo sus narices. La comunidad global se había vuelto más interconectada, y con ella llegó el poder de contraatacar. Ya no estaban aislados. La colaboración internacional entre las fuerzas del orden, la UE y el FBI, se había fortalecido, y la Ndrangheta ya no podía operar con la misma impunidad de antaño.
La corrupción que les había permitido pasar desapercibidas durante tanto tiempo estaba siendo erradicada poco a poco. Ante esta presión, la respuesta de la Ndrangheta fue predecible y aterradora. Recurrieron a su táctica de siempre, el miedo. Pero el miedo, como todo, tenía un plazo de caducidad. En el pasado su violencia bastaba para silenciar a los críticos y mantener el control. Pero ahora, a medida que más y más personas comenzaban a oponerse a ellos, se hizo evidente que su control del mundo se estaba desvaneciendo. Los viejos métodos ya no eran tan efectivos. Las mismas tácticas que antaño habían hecho intocable a la Ndrangheta comenzaban a exponer sus debilidades. El antiguo código de silencio de la familia, justo lo que había mantenido ocultos sus secretos, ahora se usaba en su contra. Quienes antes habían tenido tanto miedo de hablar, quienes habían vivido bajo la sombra de la Ndrangheta durante tanto tiempo, comenzaban a alzarse. Los testigos que habían tenido demasiado miedo de testificar ahora encontraban coraje. Dentro de la Ndrangheta, la traición se estaba volviendo común. La misma estructura familiar que los había hecho poderosos, los férreos lazos de lealtad que antaño mantenían intacta a la organización, ahora se estaba poniendo a prueba desde dentro. El miedo en el que habían confiado durante tanto tiempo se estaba volviendo contra ellos. Cada rincón del imperio construido con miedo se derrumbaba bajo su peso. Era como si la Ndrangheta se hubiera convertido en un monstruo tan grande, tan imparable, que se devoraba a sí mismo. No eran solo las autoridades las que los cercaban. No era solo la tecnología ni el mundo digital lo que se les volvía en contra. Era la gente. El imperio de la Ndrangheta se había construido sobre la manipulación, la corrupción y la violencia. Pero ahora, esas mismas tácticas comenzaban a provocar una reacción violenta. El mundo había comenzado a contraatacar. Sin embargo, su caída no fue tan estrepitosa como su ascenso. No hubo enfrentamientos masivos ni derribos explosivos. No, el final llegó lenta y silenciosamente, como el cierre de una puerta. El mundo de la Ndrangheta, que antaño había sido tan seguro, tan intocable, había comenzado a desintegrarse desde dentro. Los gobiernos tomaron medidas enérgicas, cortando sus fuentes de sustento financiero. Surgieron informantes de las filas de la familia, y cada dato era una clave para desentrañar el misterio de sus operaciones. Lo que antaño había estado oculto se revelaba poco a poco, un secreto a la vez. El sistema legal comenzó a recuperarse, desmantelando el imperio pieza por pieza. Pero incluso mientras el poder de la Ndrangheta menguaba, contraatacaron silenciosa, implacable y sin piedad. Intentaron trasladar sus operaciones a la sombra una vez más, pero era evidente que los muros se cerraban. El imperio silencioso que habían construido durante tanto tiempo había comenzado a desmoronarse y no había forma de detenerlo. Y así, mientras las autoridades se cerraban paso, mientras los muros comenzaban a derrumbarse, la Ndrangheta se encontró frente a un enemigo que escapaba a su control: el tiempo. El tiempo había jugado a su favor durante décadas, pero ahora era su mayor enemigo. El imperio que habían construido sobre el miedo, el secretismo y la manipulación había dejado de ser útil. Su control sobre Europa se debilitaba, su poder se desvanecía y las fuerzas que antaño habían actuado a su favor, el miedo, el control, el silencio, eran ahora su mayor lastre. La pregunta ahora no es si la Ndrangheta sobrevivirá, sino cómo se adaptará a este nuevo mundo. ¿Se desvanecerá en los anales de la historia, con su imperio desmoronándose bajo el peso de su propia ambición? ¿O encontrará una nueva forma de prosperar, deslizándose de nuevo a la sombra, solo para resurgir con una nueva forma?
Una cosa es segura: su caída, al igual que su ascenso, no será repentina. La 'Ndrangheta ha superado tormentas en el pasado y no es una organización que se rinda fácilmente. Su imperio puede estar desmoronándose, pero su historia está lejos de terminar. Y mientras haya una sombra donde esconderse, la 'Ndrangheta luchará por mantener su lugar en el mundo, silenciosa, despiadada y sin piedad.